Parecía una estudiante tranquila con galletas y un suéter suave. Hasta que le rompió la cara a una bestia de guerra en 3 segundos. Permítanme contarles sobre la exhibición de violencia más espectacular que he presenciado en mis 3 ciclos en la Academia Nexus Prime. Y créanme, cuando se habla de la institución educativa más prestigiosa de la Federación Galáctica, eso es decir mucho. Me llamo Beck Stormblade y soy lo que podríamos llamar una observadora profesional de la estupidez. Como cefiriana, poseo el don único de ver auras electromagnéticas alrededor de los seres vivos, lo que significa que puedo ver literalmente cómo la inteligencia se escapa de la cabeza de alguien en tiempo real. Es un talento que me ha sido muy útil en la clase avanzada de cinobiología, donde el profesor Kilnick asigna regularmente proyectos grupales que combinan lo brillante con lo asombrosamente denso. El aula en sí era una maravilla de la ingeniería, diseñada para albergar cómodamente a 47 especies diferentes. Las zonas climáticas cambiaban cada pocos metros, los campos de gravedad se ajustaban automáticamente y la mezcla del aire variaba según quien estuviera sentado donde. La delegación acuática se sentó en sus cápsulas llenas de agua cerca del fondo, mientras que el colectivo cristalino ocupaba la zona de alta energía junto a las ventanas. Los asientos humanoides estándar ocupaban las secciones centrales, donde comienza nuestra historia. Esa mañana en particular, observaba al elenco habitual con mi habitual desdén apenas disimulado. Estaba Pip Cloud Whisper, una flufiana cuya especie había evolucionado a partir de lo que los humanos reconocerían como bolas de algodón conscientes. Pip se pasaba la mayor parte de las clases intentando que el sistema de ventilación no la volara. Luego estaba Zara Nixade, una Sadoukin que insistía en usar sus tradicionales túnicas de control de la oscuridad, a pesar de que la hacían parecer un vacío flotante con problemas de actitud. Pero las 2 personas que pronto me brindarían el mayor entretenimiento desde que el profesor Kilnick activó accidentalmente el acelerador de partículas durante la hora del almuerzo, eran Maya Chen y Bas Ironskal. Maya Chen era la estudiante de intercambio humana que había llegado a principios de semestre. Era pequeña para la mayoría de las especies, apenas medía 1,5 metros, con el pelo oscuro recogido en lo que los humanos aparentemente llamaban cola de caballo. Su señal electromagnética era extrañamente tenue, casi como si estuviera reduciendo conscientemente su energía natural. Se sentaba en silencio en la tercera fila, tomaba notas meticulosas y nunca había hablado más allá de un susurro en clase. La mayoría la habíamos considerado otra frágil herbívora pacífica de algún mundo remoto. Bas Ironskal, en cambio, era imposible de ignorar. Con 2 metros de altura y aproximadamente 180 kilos de puro músculo creyano, tenía la personalidad encantadora de un cañón de plasma con problemas para controlar la ira. Su especie había evolucionado a partir de depredadores ápice en un mundo de alta gravedad, y Bas nunca dejó que nadie lo olvidara. Su señal electromagnética resplandecía como un pequeño sol, pura agresión y violencia apenas contenida. No se me escapó la ironía de que el universo estuviera a punto de demostrar exactamente por qué es peligroso hacer suposiciones sobre especies que no comprendes del todo. Ahora, permítanme ilustrarlos sobre Bas Ironskal. El impresionante historial de terrorismo académico de Ironskal. En sus 2 años en Nexus Prime, había logrado enviar a 14 estudiantes a la enfermería, había provocado que 3 especies presentaran quejas formales ante el Comité de Ética Galáctica, y de alguna manera, había convencido a la administración de que su comportamiento era simplemente una expresión cultural. El gobierno creyano de la UC había hecho donaciones sustanciales al nuevo Centro de Investigación Gravitacional de la universidad. Su método preferido de operación era elegantemente simple: identificar a las especies más pequeñas y pacíficas en cualquier sala, y luego, sistemáticamente, hacerles la vida imposible hasta que se transfirieran o desarrollaran muda de piel por estrés. Los quillanos eran sus blancos favoritos, porque literalmente perdían sus espinas al asustarse, las cuales Bas coleccionaba como trofeos. La comunidad melódica había dejado de asistir a clases por completo después de que Bas descubriera que los ruidos fuertes causaban grietas en sus estructuras cristalinas. Sin embargo, Maya Chen presentaba un desafío único:
Llevaba 6 semanas asistiendo a clases, y a pesar de los intentos cada vez más agresivos de intimidación de Bass, no había mostrado ninguna reacción. Cuando él tiró accidentalmente sus libros del escritorio, ella simplemente los recogió. Cuando él hizo comentarios groseros sobre la supuesta debilidad de su especie, ella siguió tomando notas como si él fuera el primero en formar parte de la mayor amenaza del mundo. Cuando él se sentó deliberadamente detrás de ella y le inhaló su sulfuroso aliento creyano en la nuca, tuvo la audacia de ofrecerle una menta. Esta falta de respuesta estaba llevando a Bass a nuevas cotas de acoso creativo, para mi diversión y la creciente preocupación de nuestros compañeros. Verán, yo había investigado sobre los humanos cuando Maya llegó por primera vez. La base de datos galáctica oficial catalogaba la Tierra como un mundo armonioso de clase 7, poblado por pacíficos mamíferos bípedos que habían logrado volar espacialmente gracias a la cooperación y el avance científico. La entrada mencionaba su afición por los abrazos grupales y su tendencia a disculparse por cosas que no eran su culpa. Pero corrían rumores, susurros en los rincones más oscuros de las redes de comunicación galácticas, historias sobre mercenarios humanos capaces de sobrevivir en entornos que exterminarían instantáneamente a la mayoría de las especies, relatos de exploradores humanos que consideraban la exposición a la radiación una molestia menor, informes de diplomáticos humanos capaces de beber whisky de guerra creyano y permanecer de pie mientras sus anfitriones se desplomaban bajo la mesa. Lo más revelador era que varios contratistas militares importantes habían empezado a reclutar humanos para tareas peligrosas con salarios que sugerían que sus servicios eran considerablemente más valiosos de lo que su clasificación en la base de datos indicaba. Pero al observar a Maya Chen, con su actitud tranquila y su costumbre de llevar galletas caseras al grupo de estudio, estos rumores parecían tan creíbles como las afirmaciones de Bass sobre su talento intelectual. La tensión en el aula llevaba semanas acumulándose. Bass se sentía cada vez más frustrado por la falta de reacción de Maya, y su firma electromagnética prácticamente vibraba con una agresividad apenas contenida. Los demás estudiantes habían empezado a hacer apuestas sobre cuándo perdería la cabeza por completo. Pip Cloud Whisper había apostado sus créditos de almuerzo a que Maya se transferiría antes de los exámenes parciales. Zara Tzade, siempre optimista, había apostado a que Bass acabaría aburriéndose y buscaría presas más fáciles. Yo, sin embargo, había apostado por algo mucho más interesante. Llámalo intuición, llámalo la capacidad natural de mi especie para percibir el caos inminente, pero presentía que Maya Chen no era lo que aparentaba. La mañana del incidente, la firma electromagnética de Dash brillaba con más intensidad que de costumbre, con aristas afiladas e intenciones violentas. Maya estaba sentada en su sitio habitual, repasando sus apuntes con la misma concentración serena de siempre. De lo que ninguno de nosotros se dio cuenta fue de que estábamos a punto de presenciar los 3 segundos más educativos de la historia de las relaciones interespecies. La mañana comenzó como cualquier otro día de la clase de cinebiología avanzada del profesor Kilnack, es decir, fue terriblemente aburrida hasta que de repente se convirtió en la experiencia educativa más aterradora de mi carrera académica. Bass había llegado de un humor que solo puedo describir como particularmente pésimo. Su firma electromagnética crepitaba con suficiente energía hostil como para alimentar una pequeña estación espacial. Maya estaba sentada en su sitio habitual, en la tercera fila central, con un suéter azul claro que la hacía parecer aún más pequeña de lo habitual. Tenía su cuaderno abierto y dibujaba lo que parecían estructuras celulares, mientras el profesor Kilnack hablaba monótonamente sobre las relaciones simbióticas en ecosistemas multiespecie. La ironía de ese tema en particular no se me escaparía hasta mucho después. Bass empezó con su repertorio habitual de técnicas de acoso juvenil. Le lanzaba bolas de papel a Maya en la nuca, roncaba exageradamente cada vez que ella preguntaba y murmuraba comentarios cada vez más groseros sobre anatomía humana. Maya seguía tomando notas como si Bass no fuera más que un sonido de fondo ligeramente molesto, como un reciclador de aire averiado. Esto, como era previsible, solo enfureció más a Bass. A los 20 minutos de clase,
Pasó a la segunda fase de su campaña de estupideces. Empezó a patear accidentalmente la silla de Maya cada pocos minutos, cada impacto más fuerte que el anterior. La silla raspaba suavemente contra el suelo con cada patada, pero Maya simplemente ajustó ligeramente su posición y continuó escribiendo. Para el minuto 30, la señal electromagnética de Buzz prácticamente brillaba de rabia. Sus rasgos reptilianos habían adquirido un tono verde más profundo, y podía ver cómo los músculos de sus enormes brazos se tensaban y relajaban, como si se estuviera preparando para el combate. Varios otros estudiantes habían notado la creciente tensión y comenzaban a alejarse de la inevitable zona de impacto. Esa debería haber sido nuestra primera advertencia. El momento que lo cambió todo ocurrió exactamente a los 34 minutos y 17 segundos de la clase. Lo sé, pero las cámaras de seguridad grabaron cada fotograma de lo que siguió. Y créanme, las imágenes han sido analizadas con más minuciosidad que cualquier hallazgo arqueológico en la historia galáctica. Buzz se levantó de su asiento. Su figura de 2 metros proyectaba una sombra sobre el escritorio de Maya. El profesor Kilnack hizo una pausa a media frase, con los tentáculos temblando de preocupación. Toda la clase se quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. «Oye, humano. Oye, humano», gruñó Buzz, con ese tono particular que indicaba que alguien estaba a punto de hacer una estupidez espectacular. «Te estoy hablando». Maya levantó la vista de sus notas, con una expresión de Maya suave y ligeramente curiosa. «¿Puedo ayudarte en algo, Buzz?» «Sí», dijo, inclinándose hasta que su enorme cabeza quedó a centímetros de la de ella. «Puedes ayudarme mostrando respeto cuando tus superiores se dirijan a ti». Maya parpadeó una vez. Lentamente. «Lo siento, pero creo que no entiendo lo que quieres decir». Al parecer, esa era la respuesta equivocada. El brazo de Buzz se disparó, su enorme mano intentando agarrar a Maya por el hombro, y presumiblemente, sacudirla como si fuera un aparato defectuoso. Sus dedos tocaron su suéter durante aproximadamente 0,3 segundos. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de la física que creía entender. Maya se movió. No quiero decir que se levantara, retrocediera ni siquiera se estremeciera. Quiero decir, se movió de una manera que sugería que las leyes del momento, la inercia y la biología básica eran meras sugerencias que había decidido ignorar. Su mano derecha se alzó en un movimiento borroso que mi visión electromagnética apenas pudo seguir, atrapando la muñeca de Buzz y girándola en un ángulo que hizo que varios estudiantes jadearan de dolor compasivo. Al mismo tiempo, su codo izquierdo se dirigió hacia arriba hacia el plexo solar de Buzz con una fuerza que en realidad creó un pequeño estallido sónico. El impacto levantó los 400 kilos de músculo creyano del suelo por un breve e imposible instante, pero Maya no había terminado. Cuando Buzz comenzó a doblarse por el golpe en su abdomen, Maya giró sobre su pie izquierdo y golpeó su rodilla derecha hacia arriba contra su rostro descendente con la precisión de un misil guiado. El sonido del cartílago reconstruyéndose resonó por el aula como un disparo. La cabeza de Buzz se echó hacia atrás de golpe, su firma electromagnética parpadeando como una estrella moribunda. Maya completó su giro y le asestó un golpe de palma perfecto en el pecho que lo hizo volar hacia atrás por encima de 2 filas de pupitres, cayendo hecho un ovillo cerca de las cápsulas de agua de la delegación acuática. Tiempo total transcurrido: 3 segundos. Maya se alisó el suéter, se ajustó la coleta y regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Tomó su bolígrafo y continuó dibujando estructuras celulares, mientras Buzz emitía suaves gemidos desde algún lugar detrás de los muebles volcados. Las grabaciones de seguridad revelaron más tarde que Maya se había movido con tal velocidad y precisión que varios fotogramas de la grabación parecían mostrarla en múltiples posiciones simultáneamente, como si hubiera logrado temporalmente una superposición cuántica por pura fuerza de voluntad. El profesor Kilneck permaneció inmóvil al frente del aula, con los tentáculos aún temblando por la conmoción. Los demás permanecimos en un silencio atónito,
intentando procesar lo que acabábamos de presenciar. Finalmente, Maya levantó la vista de sus notas y notó el silencio sepulcral del aula. «Oh», dijo en voz baja. «Disculpen la interrupción. ¿Debería cambiarme de asiento?» El equipo de emergencias médicas llegó en un tiempo récord, aunque sospecho que habían estado monitoreando nuestra aula tras recibir varias quejas por ruido sobre daños estructurales y posible actividad sísmica. La médica a cargo, una competente ciltiana de la clase de sanación llamada doctora Vera Swift-Patch, echó un vistazo a la escena e inmediatamente llamó a Bass para que los reforzara. Los refuerzos llegaron con lo que parecía ser suficiente equipo médico para realizar una cirugía en una pequeña nave espacial. Bass Ironskale seguía emitiendo esos suaves gemidos, aunque había logrado encorvarse en lo que los profesionales médicos aparentemente llaman la posición fetal del arrepentimiento. La doctora Swift-Patch se acercó con los movimientos cuidadosos de alguien que ha visto demasiadas peleas de bar y accidentes deportivos como para sorprenderse con arreglos óseos creativos. «El paciente presenta múltiples fracturas faciales», anunció a su equipo mientras pasaba un escáner de diagnóstico por la cabeza de Bass. «El cartílago nasal ha sido completamente reestructurado, posiblemente en arte abstracto. El hueso orbital muestra signos de haber sido rediseñado por alguien con un sentido estético muy agresivo». El escáner emitió un pitido ominoso. «Conmoción cerebral consistente con el impacto de un asteroide a alta velocidad. La cavidad torácica muestra evidencia de un traumatismo por fuerza equivalente a ser pisado por un camión de carga. La articulación de la muñeca se ha torcido en una configuración que desafía la comprensión actual de la anatomía creyana». El doctor Swift-Patch hizo una pausa y miró a su alrededor con la expresión de quien intenta resolver un rompecabezas particularmente desconcertante. ¿Qué lo golpeó exactamente? Una pieza de maquinaria de construcción. Un vehículo pequeño. Una anomalía gravitacional furiosa. El profesor Kilneck, que finalmente se había recuperado lo suficiente como para hablar, señaló con un tentáculo tembloroso a Maya, la estudiante humana. El doctor Swift-Patch miró a Maya, quien seguía sentada tranquilamente en su asiento, bolígrafo en mano, con aspecto de estar considerando si añadir sombreado a sus bocetos de estructura celular. La expresión de la médica pasó por varias etapas de incredulidad antes de asentarse en la confusión profesional. «¿La pequeña mujer del suéter suave?», preguntó la doctora Swift-Patch, con el tono de voz de alguien que sospechaba que el universo mismo le estaba gastando una broma. «Esa soy yo», dijo Maya amablemente, levantando la mano ligeramente como si respondiera a una pregunta en clase. «Siento mucho el desorden». Me agarró y, en cierto modo, reaccioné sin pensar. Luego llegó la seguridad del campus, liderada por el jefe de guardabosques Tuskironwal, un orcaniano canoso que llevaba 30 años lidiando con incidentes estudiantiles y creía haberlo visto todo. Echó un vistazo al estado de Bass, luego a Maya, luego de nuevo a Bass, y su señal electromagnética titiló con la confusión que suele reservarse para las matemáticas abstractas. «Señora», dijo con cuidado, «necesito que me explique exactamente qué ha pasado aquí». Maya dejó el bolígrafo y juntó las manos en el regazo como una estudiante modelo. Mientras tomaba notas sobre relaciones simbióticas en ecosistemas multiespecie, Bass se acercó y me agarró del hombro. Le pedí que me soltara, pero parecía molesto por algo, así que lo ayudé a retroceder para darnos espacio. El jefe Ironwal recorrió el aula con la mirada, observando los pupitres volcados, las marcas de quemaduras en el suelo donde Bass había aterrizado y el pequeño cráter en la pared donde su cabeza había hecho un breve impacto. «¿Lo ayudaste a retroceder?» «Sí, señor». Maya asintió con seriedad. «Uso algunas técnicas básicas de defensa personal que me enseñó mi padre. Uso algunas habilidades básicas relacionadas con las mismas habilidades que yo. Siempre decía que era importante poder protegerse, sobre todo cuando se estudia en el extranjero.
La expresión del jefe sugería que empezaba a comprender por qué ciertos contratistas militares habían empezado a reclutar humanos para tareas peligrosas con salarios elevados. Mientras tanto, el resto de los estudiantes permanecimos sentados en diversos estados de asombro y asombro. Pip aplaudió. No voy a ser un problema. Voy a ser un problema. El susurro fuerte se había quedado completamente en silencio, lo que para su especie indicaba meditación profunda o un apagado total del sistema. Las túnicas de Zara Nixade, que doblaban la oscuridad, parpadeaban entre dimensiones, una clara señal de angustia emocional. La delegación acuática se había retirado tanto al interior de sus cápsulas de agua que solo sus pedúnculos oculares eran visibles sobre la superficie. Me encontré reconsiderando todo lo que creía saber sobre los sistemas de clasificación humanos y preguntándome si quizás la base de datos galáctica necesitaba actualizaciones importantes para su entrada en la Tierra. La doctora Swiftpatch terminó su examen preliminar y negó con la cabeza con la expresión de quien acaba de descubrir que la física es más una guía que una regla. Vamos a tener que llevarlo en helicóptero al centro de traumatología. Su estructura facial va a requerir una reconstrucción completa, y sinceramente no estoy seguro de cómo vamos a explicarles esto a los peritos del seguro. Mientras el equipo médico subía cuidadosamente a Bas a una camilla flotante, Maya volvió a sus notas con la misma calma y concentración que había mostrado durante todo el incidente. Incluso tarareó en voz baja, una melodía agradable que parecía totalmente inapropiada dadas las circunstancias. El profesor Kilnack dio por terminada la clase temprano, citando oportunidades educativas inesperadas y la necesidad de que todos procesaran las experiencias de aprendizaje recientes. Al salir, noté que varios estudiantes evitaban a Maya, mientras que otros la miraban con algo parecido a una reverencia religiosa. La reunión de emergencia de la Junta de Revisión Universitaria se reunió exactamente 4 horas después de lo que la seguridad del campus había designado oficialmente como el incidente que rompió las reglas de física. Lo sé, porque mi compañera de piso, Kaisa Doumere, trabajaba en las oficinas administrativas y tenía acceso a las comunicaciones internas, que bullían de actividad como un nido de avispas cuánticas. La decana Phyllis Starbeaver, una distinguida celestial cuya especie había mediado en conflictos interespecies durante más de 3000 años, presidía la mesa de conferencias con la expresión de quien acaba de descubrir que su pacífica institución académica había inscrito accidentalmente un arma de destrucción masiva andante. La pantalla holográfica frente a ella mostraba las imágenes de seguridad una y otra vez, y cada vez que las veía, sus rasgos luminosos se atenuaban con preocupación. Déjenme asegurarme de que lo entiendo bien, dijo, con la voz cautelosa de quien intenta mantener la calma mientras todo lo que creía saber sobre el universo se desmoronaba a su alrededor. Una mujer humana de 54 kilos acaba de enviar un correo creyano de 180 kilos al centro de traumatología, utilizando lo que describió como técnicas básicas de defensa personal. El jefe de seguridad Ironwal asintió con gravedad. Es correcto, señora. El equipo médico lo llama la reestructuración facial más completa que han visto fuera de una colisión de naves espaciales. Tuvieron que traer especialistas de 3 sistemas estelares diferentes solo para saber por dónde empezar. Cuando la estudiante humana afirma que esto fue restringido, la decana Starbeaver preguntó, su forma etérea parpadeando con incredulidad. Se disculpó por la interrupción y preguntó si debía cambiarse de asiento. Confirmó el jefe Ironwal. Parecía genuinamente preocupada por interrumpir la clase. La decana activó la pantalla holográfica que mostraba el expediente académico de Maya. Maya Chen, 19 años estándar, de un planeta llamado Tierra en el Sistema Solar. Estudiante de intercambio, beca completa, doble especialización en xenobiología y resolución pacífica de conflictos. Su ensayo de solicitud trataba sobre su sueño de promover la armonía entre las especies a través del conocimiento científico. El profesor Kilnack, que había estado sentado tranquilamente en un rincón intentando procesar los eventos de la mañana, se animó de repente. Espera, ¿dijiste Tierra? Como el tercer planeta desde el Sol. Correcto, respondió la decana. ¿Por qué lo reconoces?
Los tentáculos del profesor Kilnack comenzaron a retorcerse de emoción. Necesito. Para acceder de inmediato a la base de datos de clasificación restringida. Había algo familiar en la designación de ese planeta, pero no pude ubicarlo durante el incidente. El decano autorizó el acceso, y los tentáculos del profesor Kilnack danzaron sobre la interfaz holográfica con eficiencia practicada. Lo que apareció en la pantalla hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. «Oh, no», susurró el profesor Kilnack. «Oh, no, no, no». La clasificación oficial decía: Tierra, Sistema Solar, Clase 12, Mundo Mortal. Condiciones gravitacionales extremas, composición atmosférica letal, especies depredadoras masivas, desastres naturales frecuentes y población indígena adaptada para sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las especies inteligentes en cuestión de horas. Enfoque recomendado. Evítalo a toda costa. La forma del decano Starbeaver parpadeó varias veces antes de estabilizarse. Debe haber algún error. Nuestra base de datos muestra la Tierra como un mundo armonioso de clase 7, poblado por mamíferos pacíficos que disfrutan de los abrazos grupales. Esa, dijo el profesor Kilnack con gravedad, es la versión de relaciones públicas. La verdadera clasificación está restringida al personal militar y diplomático. La Tierra es considerada uno de los planetas más peligrosos del espacio conocido. Su gravedad es casi el doble de la galáctica estándar. Su atmósfera contiene niveles tóxicos de oxígeno, y sus especies autóctonas han evolucionado para sobrevivir en condiciones que constituirían una tortura para la mayoría de los seres civilizados. El jefe Ironwall estaba buscando frenéticamente más archivos. Esto explica los programas de reclutamiento. Los mercenarios humanos no son populares por ser cooperativos. Son populares porque son esencialmente armas vivientes que consideran actividades recreativas como el montañismo extremo y los deportes de combate. La decana accedió al historial académico de Maya, y lo que encontró allí hizo la situación aún más desconcertante. Según sus evaluaciones físicas, Maya Chen se encuentra en el 10º percentil inferior de las capacidades físicas humanas. Su historial médico indica que se la considera ligeramente por debajo del promedio de su especie en términos de fuerza, velocidad y resistencia. Los tentáculos del profesor Kilnack se habían quedado completamente inmóviles, lo que para su especie indicaba una profunda contemplación o un shock sistémico total. ¿Quieres decir que lo que presenciamos hoy representa un rendimiento humano por debajo del promedio? Aparentemente sí, dijo la decana, con una voz apenas por encima de un susurro. Su evaluación psicológica la describe como inusualmente amable y poco conflictiva, incluso para los estándares humanos. El evaluador notó que parecía casi temerosa de sus propias capacidades físicas. El jefe Ironwall se levantó bruscamente. Necesito presentar un informe prioritario al Comando Galáctico. Si esto es lo que sucede cuando un humano inferior al promedio usa técnicas básicas de defensa personal, entonces toda nuestra comprensión de las dinámicas de poder entre especies necesita una revisión inmediata. La decana asintió lentamente. Creo que también debemos revisar nuestros programas de orientación estudiantil. Tal vez sería apropiada una sección sobre cómo no intimidar accidentalmente a tus compañeros para que requieran una reconstrucción facial. Al concluir la reunión, el profesor Kilnack hizo una última observación que me perseguiría en sueños durante semanas. Lo verdaderamente aterrador es que claramente se estaba conteniendo. Las imágenes la muestran conteniendo sus golpes para evitar causar daños permanentes. Más tarde supe que el asesor académico de Maya le había recomendado que se uniera al programa de deportes de combate de la universidad para ayudarla a ganar confianza y superar su timidez natural. La sugerencia fue retirada discretamente tras la reunión de la Junta de Revisión. La noticia del incidente que rompió la física se extendió por la galaxia más rápido que una explosión de comunicación cuántica y con aproximadamente el mismo nivel de impacto destructivo en el pensamiento establecido. En 72 horas,
Las imágenes de seguridad se habían descargado más veces que los famosos vídeos de Dancing Killion que habían dominado las redes de entretenimiento galáctico el año anterior. El alto mando kreyano emitió un comunicado oficial declarando que la derrota de Basiron Skale era una desafortunada anomalía y que su especie seguía siendo la principal raza guerrera de la galaxia conocida. Esta declaración duró exactamente 6 horas antes de que los xenobiólogos comenzaron a publicar vídeos de análisis comparativos que mostraban que un humano promedio, en teoría, podía levantar un tanque de batalla kreyano en press de banca. El colectivo Fluffian, benditos sean sus corazones de algodón, presentó de inmediato una petición formal al Consejo de Seguridad Galáctica solicitando que todos los humanos llevaran etiquetas de advertencia. Su texto sugerido decía: precaución, contenido bajo presión, puede causar reconstrucción facial espontánea si se provoca. La delegación acuática fue un paso más allá y exigió que los humanos se clasificaran como desastres naturales ambulatorios a efectos del seguro. Su razonamiento era que si Mayachen podía causar tanto daño conteniéndose, entonces los humanos plenamente motivados probablemente se clasificarían como eventos geológicos. Mientras tanto, el Imperio Sadoukin, siempre ansioso por reclutar guerreros efectivos, abrió de inmediato una embajada humana y comenzó a ofrecer paquetes de ciudadanía que incluían entrenamiento de combate complementario y cobertura médica ilimitada para los compañeros de entrenamiento. La reacción más divertida provino del colectivo cristalino, que pasó 3 días en profunda meditación intentando comprender cómo una especie podía evolucionar para ser a la vez pacífica y absolutamente aterradora. Su conclusión final fue que los humanos representaban una fascinante paradoja que desafía nuestra comprensión de la psicología evolutiva, que era esencialmente su forma de decir nos rendimos, esto no tiene sentido. En cuanto a Basiron Skale, su recuperación fue tanto física como filosófica. La doctora Swiftpatch y su equipo habían realizado lo que denominaron la reconstrucción facial más completa de la historia de la medicina moderna. El nuevo rostro de Bas era, de hecho, una mejora respecto a su diseño original, aunque ahora hablaba con un ligero ceceo debido al refuerzo de titanio en la mandíbula. Más importante aún, su actitud había experimentado una transformación completa. Cuando regresó al campus 3 semanas después, se acercó a Maya con el cauteloso respeto que suele reservarse para explosivos inestables o artefactos religiosos. Se disculpó efusivamente por su comportamiento anterior y le preguntó si consideraría enseñarle a resolver pacíficamente conflictos. He estado pensando, le dijo durante su primera sesión de estudio, con la voz humilde de quien recientemente había descubierto que el universo era mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Tal vez haya mejores maneras de resolver problemas que golpeando cosas. Maya, por supuesto, estaba encantada de ayudar. Incluso le preparó galletas, que Bas ahora atesoraba como joyas preciosas y compartía solo con sus amigos más cercanos. La transformación en la forma en que los humanos. La percepción que se tenía de Maya Chen en todo el campus fue igualmente dramática. Maya pasó de ser la discreta estudiante de intercambio a la que nadie prestaba atención a ser objeto de leyendas susurradas y especulaciones meticulosas. Los estudiantes la señalaban a sus familiares visitantes con la misma reverencia que se suele reservar para figuras históricas famosas o maravillas naturales. Esa es Maya Chen, decían en voz baja. Ella es quien convirtió a Basiron Skale en arte abstracto utilizando únicamente técnicas básicas de defensa personal. La librería de la universidad empezó a vender camisetas con la cara de Maya junto con el lema «Diplomacia del mundo de la muerte», que buscaba la paz mediante una potencia de fuego superior. Al principio, Maya se sintió avergonzada por la mercancía hasta que se enteró de que todas las ganancias se destinarían al fondo de reconstrucción facial del centro médico del campus. El profesor Kilnak empezó a incorporar el incidente de Maya Chen en su currículo como un caso práctico sobre la importancia de la clasificación precisa de las especies. Mostraba las grabaciones de seguridad a los nuevos estudiantes como ejemplo de por qué las suposiciones sobre especies desconocidas podían conducir a lo que él, contacto, llamaba oportunidades educativas.
El cambio más significativo se produjo en el trato que recibían otros estudiantes de intercambio humanos. Anteriormente, habían sido ignorados en gran medida o tratados con la benevolente condescendencia que se reserva típicamente para los herbívoros inofensivos. Ahora se les abordaba con el respeto que se otorga a los volcanes inactivos o a los reactores nucleares domesticados. El programa de intercambio estudiantil galáctico actualizó discretamente sus materiales de orientación para incluir una sección titulada Comprendiendo a tus compañeros humanos, una guía para la coexistencia productiva. La guía enfatizaba la importancia de mantener una distancia social adecuada y evitar movimientos bruscos o posturas agresivas. Quizás lo más revelador fue que las estadísticas de acoso escolar se redujeron a cero casi de la noche a la mañana. Parecía que, una vez que se supo que incluso el humano más gentil podía violar las leyes de la física con la motivación suficiente, las diversas especies agresivas decidieron que, después de todo, quizás el diálogo intelectual era preferible a la confrontación física. 6 meses después, sentado en la misma aula de xenobiología avanzada donde Maya Chen redefinió el término resolución pacífica de conflictos, no puedo evitar maravillarme de cómo un incidente de 3 segundos logró reestructurar por completo la jerarquía social de la civilización galáctica. El aula en sí no muestra evidencia física de aquella fatídica mañana. Las marcas de quemaduras han sido pulidas, el cráter en la pared ha sido reparado y se han reemplazado las heridas causadas por la demostración básica de defensa personal de Maya, con muebles nuevos. Sin embargo, el impacto psicológico persiste como la radiación de una explosión cuántica. Maya sigue sentada en el mismo asiento, en la tercera fila central, tomando las mismas notas meticulosas con la misma discreción. Sigue llevando galletas caseras al grupo de estudio, se disculpa al estornudar y ofrece sugerencias útiles durante los proyectos grupales con el mismo entusiasmo amable de siempre. La única diferencia es que ahora, cuando habla, todos la escuchan con la atención concentrada que suele reservarse para las instrucciones sobre desactivación de bombas. La profesora Kilnak ha aprendido a hacer una pausa respetuosa cada vez que Maya levanta la mano y sus preguntas son tratadas con la reverencia que se otorga a las profundas reflexiones filosóficas. La semana pasada preguntó sobre la relación simbiótica entre los parásitos energéticos cefirianos y sus especies anfitrionas, y la profesora Kilnak dedicó toda la siguiente clase a explorar las implicaciones de su pregunta. Lo verdaderamente notable es que Maya parece completamente ajena a su recién adquirida condición de leyenda del campus. Cuando los estudiantes de primer año la miran con expresiones de asombro y terror, sonríe cortésmente y se ofrece a compartir sus apuntes de estudio. Cuando los dignatarios visitantes solicitan conocer a la humana que redefinió la diplomacia interespecies, se sonroja y les pregunta si desean unas galletas. Mientras tanto, Daschiron Scale se ha convertido en el compañero de estudios más fiel de Maya y su guardaespaldas no oficial. La sigue por el campus como un animal de terapia de 2 metros y 180 kilos, cargando sus libros y mirando amenazadoramente a cualquiera que intente perturbar su pacífica existencia. El mes pasado, formó la Sociedad de Apreciación Maya Chen, cuyos miembros incluyen a la mitad del alumnado, y cuya misión declarada es proteger el tesoro de nuestro campus de cualquier forma de estrés o inconveniente. No se me escapa la ironía de que la persona más temida del campus sea también la más protegida. La nueva dinámica social ha creado algunas situaciones divertidas. Durante el intercambio cultural entre especies de la semana pasada, una delegación de guerreros castmentarios retó a nuestros estudiantes a una demostración de combate tradicional. Todo el auditorio guardó silencio y se giró para mirar a Maya, que estaba sentada en la primera fila del grupo de personas que habían estado en la primera fila. La delegación manteriana declinó cortésmente y solicitó un recorrido por la biblioteca. Quizás el avance más entretenido haya sido la entrada actualizada de la base de datos galáctica para humanos. La antigua descripción de mamíferos pacíficos que disfrutan de los abrazos grupales ha sido reemplazada por una advertencia que dice acérquese con extrema precaución. La especie en cuestión muestra una alarmante tendencia a resolver problemas físicos cuando se violan los límites sociales.
Recomiende soluciones diplomáticas y mantener una distancia respetuosa. Tenga en cuenta que los sujetos pueden parecer frágiles, pero son aproximadamente tan inofensivos como una estrella de neutrones inactiva. La entrada de la base de datos incluye una nota a pie de página que me parece particularmente divertida. Las afirmaciones humanas de fragilidad deben considerarse una subestimación severa o una sofisticada guerra psicológica. Proceda en consecuencia. Mientras observo a Maya dibujar cuidadosamente estructuras celulares mientras Buzz ronda protectoramente cerca y el resto de la clase mantiene un respetuoso perímetro de 1,5 metros alrededor de su escritorio, no puedo evitar apreciar la lección que el universo nos ha enseñado sobre los peligros de hacer suposiciones sobre especies desconocidas. Después de todo, ¿quién podría haber predicho que el depredador más peligroso de la galaxia vendría disfrazado de un estudiante de biología de voz suave, apasionado por las galletas caseras y la armonía interespecies? Parece que el universo tiene un sentido del humor casi tan retorcido como el mío.